Bienvenidos a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. Después de ya un largo tiempo sin actividad, Diego, hemos descansado por las actividades cotidianas que tenemos, pero aquí estamos de regreso con un tema que en lo particular ya habíamos discutido bastante en privado, pero que lo queríamos compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, días, dependiendo a la hora que nos escuchen. Sí, así es. De vuelta, bien dices, no, es un tema que tú y yo ya hemos platicado de manera cotidiana y vale la pena ahora pues, ponerlo, ¿no? sobre las redes para que se haga de conocimiento. Sí, así es. Y bueno, el tema es la filosofía y la educación. En este caso, la educación básica, que es en el área donde Diego se desempeña, donde trabaja y donde he comenzado yo a dar mis pininos en esta área de la educación básica. Y entonces, bueno, eh, la idea es hacer una relación entre la filosofía, nuestra formación filosófica y cómo esto, de cierta manera, abona a nuestra actividad como docentes en educación básica. Si de cierta manera se puede compaginar, no se puede compaginar, o qué hacemos con ello. ¿Cómo ves, Diego? Las habilidades que aprendimos o a las habilidades filosóficas que desarrollamos, ¿te han servido a la hora de dar clases a nivel básico? Yo creo que el contexto es el que complica, porque yo creo que las habilidades que tenemos sí funcionan, simplemente deben de verse modificadas en alguna manera para que puedan llegar al alumno. Hay una simbiosis muy particular entre lo que es el docente y el grupo. Y entonces, las herramientas que muchas veces intentamos aplicar, sabemos que son efectivas, sin embargo, a veces hay una situación o un medio entre el alumno y el docente. Entonces, ahí viene una problemática doble, identificar aquello que le hace falta a la herramienta del docente sin descartar la herramienta docente. Bien. Sí, yo creo que de los primeros problemas que me enfrenté es que estaba acostumbrado, de cierta manera, a otra clase, no solamente de pedagogía, sino de dinámicas de grupo. Cuando se daba clases, llegué a dar clases en licenciatura, llegué a dar clases a nivel bachillerato también, y la dinámica era bien distinta. De cierta manera, tienes la atención de tus alumnos, de cierta manera tienes, ya das por sentado ciertas habilidades cognitivas, por decirlo de alguna manera, y creo que todo este paradigma de enseñanza, se cae por la borda cuando das clases a nivel básico, ¿no? A lo mejor a mí me tocó un muy mal momento, que fue un momento post pandemia, pero me parece que de todos modos hay una crisis en nivel básico, por muchos sentidos, y quería que abordáramos eso, pues tú no sé si lo veas desde una perspectiva filosófica, si hay una crisis en la educación básica. Yo creo que esta crisis, es que crisis es cuando caes en un momento. Sin embargo, pues este momento se viene prolongando, por lo menos desde las reformas del 90-91, en el que se cambia todo una estructura a nivel político en México y, y después vienen otras dos reformas y este proceso que se supone que un alumno debe de correr desde lo que es primaria o preescolar, primaria y secundaria, no termina por concretarse. Los mismos cambios que estamos viviendo actualmente con la nueva reforma de la nueva escuela mexicana, pues ni siquiera va a dejar terminar a la anterior, a la del 2011. Entonces, esta poca continuidad basada también en sentimientos ideológicos políticos, no pedagógicos, también trae ciertas cuestiones dañinas para el entorno educativo. Bien, entiendo. Y una de las cosas, bueno, para contextualizar el asunto, en México, para los que nos escuchan de Latinoamérica, de España también, en México básicamente la estructura de la educación es la siguiente: preescolar, primaria, secundaria
bachillerato y un nivel licenciatura, que es el nivel superior, y ya de ahí en adelante posgrados. En el nivel en el que damos clases nosotros es en el nivel secundaria, después de primaria. Entonces, es complicado porque uno asume, o por lo menos yo asumía, que ya hay conocimientos anteriores por parte de los alumnos, que ya existen conocimientos dados y básicos con los cuales uno ya puede trabajar. La cosa es que no es así. Estos alumnos no tienen esta noción de conocimientos ya dados que debieron de haber adquirido con anterioridad. No sé si es por culpa de la pandemia, no sé, pero yo se lo atribuyo a otras cuestiones, como ya te lo mencioné. Primero que nada, creo que hay una relación entre el mal desempeño de los alumnos con ciertas, eh, la adopción de ciertas pedagogías extrañas. Y algo que es muy curioso porque desde la perspectiva filosófica, una de las cosas que hacemos es el análisis de los compromisos ontológicos, de los compromisos teóricos, de las cuestiones epistémicas, todo eso que hacemos cotidianamente los filósofos cuando nos presentamos con corrientes pedagógicas contemporáneas. Inmediatamente localizamos los problemas. No lo estoy diciendo como que somos hábiles y ay, ahí encontramos el. Pero bueno, creo que encontramos los problemas ahí. Por ejemplo, los primeros momentos en los cuales yo me enfrenté con estas pedagogías era que tenían un compromiso grandísimo con el constructivismo, con las inteligencias múltiples, con taxonomías como la de Bloom. ah, y bueno, cuando realmente te pones a indagar acerca de la profundidad o la certeza de estas teorías, te das cuenta que la mayoría son teorías desprestigiadas, que son teorías falsas o incluso desmentidas por sus propios autores, en el caso de la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces dices, bueno, ¿cómo todo este collage de teorías falsas o desprestigiadas o equivocadas son utilizadas en, en esto que es el nivel básico y te das cuenta que también la noción misma de conocimiento se ve socavada, pues, es decir, la idea de tú, profesor, otorgas conocimiento al alumno, ya es incluso un tabú. No sé si lo compartas esto, ¿no? Pero Eso para mí ya fue es, complicado. eso ya es algo que casi no lo puedes decir en academias educativas. Tú te paras en una escuela y mencionas que le vas a impartir un conocimiento al alumno y es algo horroroso, ¿no? Y ya se adopta, ya se toma de manera dogmática, ¿no? Y entonces, este tipo de frases se convierten muchas veces en paradigmas en los cuales se toma rajatabla, ¿no? Y muchas veces inclusive estos dogmas de conocimientos periféricos acerca de cómo se aprende, se vuelven incluso frases cliché. En la academia te puedes puedes encontrarte con docentes que te van a hablar acerca de cuestiones pragmáticas bien extrañas, frases sin sentido, que combinan cuestiones constructivistas y a los 5 minutos te están hablando de conductismo y luego te avientan frases pop como de un libro de superación personal. No, es que se aprende en comunidad, todos en conjunto y realmente detrás de eso no hay nada, son frases vacías que acompañan muchas veces posturas contrarias y esto tiene que ver desde las normales, tiene que ver desde cuestiones políticas y de quién está al frente muchas veces de la educación, ¿no? Digo, nosotros estamos inmersos en Ideológicas también, ¿no? ideológicas, eh, pero es que ideológicas creo que ni siquiera llegan ahí, porque ¿quién instaura de las políticas educativas en México? Hay gente capacitada en los más altos niveles, yo no sé. Bien. Pensaba, por ejemplo, bueno, es que detrás de todas estas intentos de aplicación de mejoras pedagógicas, creo que detrás de todo eso hay buenas intenciones. Creo que hay buenas intenciones detrás de los pedagogos que intentan utilizar
nuevos métodos, métodos alternativos, métodos inclusivos. Creo que es parte de lo que rescato de todo esto, pues, que tenemos en la actualidad, por lo menos a este nivel en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, es la noción por parte del profesor de condiciones de los alumnos, por un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, una condición de autismo, una condición de ataques de ansiedad, por ejemplo. Y esto no se planteaba anteriormente, ¿no? Para el alumno, para el profesor y para los administrativos, pues esto en ocasiones quizá una condición de algún alumno, de la que ya mencioné, pues era confundida por una rabieta, por alguien maleducado, qué sé yo. Entonces creo que de cierta manera estas buenas intenciones sí se han cobrado frutos en el sentido de esta inclusión de estos alumnos que quizá no eran muy visibilizados. Sin embargo, creo que siempre me ha costado trabajo pensar que todos los contenidos se han diluido en aras de rescatar a aquellos alumnos que no iban a lograr ser rescatados, pero sacrificando a los que iban a poder eh, pues lograr un buen desempeño por sí mismos. Entonces creo que eso es una apuesta bastante arriesgada, el apostar por los menos y sacrificar a los más. Siempre lo he visto de esa manera, por lo menos desde que he entrado en este círculo. Y también lo que ya hemos mencionado de la noción de conocimiento, la cuestión de crear conocimiento en comunidad, todos estos conceptos extrañísimos que pues uno simplemente los ve y se mofa, pero es que por más que se mofe uno, por más que le suenen extraño, pues ahí están presentes, se lo toman muy en serio, de verdad. Híjole, sí, bueno, incluso yo les llamaría como frases pop, ¿no? Frases vacías. Cuando hablabas, por ejemplo, de estos casos, ¿no? De un alumno con autismo, o TDAH, o cualesquiera que sea, inclusive no se puede abordar de manera pedagógica correcta en los departamentos de USAER, que para las personas que son de otros lugares, pues es el departamento que se encarga de apoyar a estos estudiantes. Ni siquiera pueden hacerlo de la mejor manera porque están impedidos en reconocerlos como una condición específica, ¿no? Ahora se le cambia el nombre y se les dice que son alumnos con inteligencias divergentes y es una serie de extrapolar ciertos términos para ser inclusivos, para esta cuestión que mencionabas, ¿no? Aprender en comunidad. Si tú dices en una reunión de maestros de academias que se están sacrificando, como lo dijiste, que sacrifican a los menos por los más, te van a devorar. Van a devorarte porque es una verdad, sí, es incómoda también, pero es cierto. Porque a fin de cuentas, y esto no necesariamente es malo, simplemente es reconocer, es diagnosticar, es poner en evidencia. ¿Sí? Si hay un alumno con menos capacidades, aunque te van a decir que no tiene menos capacidades, que tiene otras distintas, ¿no? Desde ahí, es que él tiene otras capacidades, ok. Bueno, si tiene otras capacidades diferentes, si él no es bueno para la lógica ni la matemática, pero es bueno para otra cosa, entonces tienes que amoldarte a él y en cambio quizá los dos o tres que sí sean buenos para esta cuestión, bueno, tienes que dejarlos a un lado, ¿no? Que ellos construyan su conocimiento, pues los estás perjudicando a unos y no significa que en este sentido eh, reniegues o dejes de lado a estos alumnos con complicaciones, sino de encontrar estructuras que apoyen a todos, porque bien dices tú, estás sacrificando a unos. Sí, y creo que eso es el asunto con los compromisos de este tipo. O sea, creo que ni siquiera se percata en la actualidad. Y es un problema de paradigma pedagógico. Eso se les enseña en las normales. Cuando preparan, aquí en México hay escuelas especializadas para estudios básicos. Se prepara a maestros de estudios básicos y ellos, pues, como cualquier otra academia, tienen sus compromisos, pedagógicos, tienen sus autores con los cuales están muy casados,
Y estamos en una de esas etapas, pues los normalistas, y hay que decirlo con todas sus letras, están muy casados y comprometidos con un paradigma pedagógico inaplicable y falso, así, con todas sus letras. Y bueno, si tienen alguna réplica al respecto, pues con gusto podemos contestarla en los comentarios, pero es que es la verdad, es inaplicable. Yo en la actualidad pienso, bueno, anteriormente había, sin el afán de caer en una falacia de aquellas del tiempo pasado, siempre fue mejor, ¿no? Pero pienso en los métodos anteriores, ¿no? No estoy diciendo que fueran mejores, ni mucho menos, simplemente que se intentaba rescatar a los más, sin esta noción de que, sin estas ideas románticas de que los alumnos son iguales, bla, bla, bla. Porque no lo son, dicho sea de paso, no tienen las mismas capacidades y qué falsedad que hagamos creer a la gente eso. Bueno, la educación con todas sus deficiencias, con todos sus devenires, pues bueno, veía por los más. Ahora que ve por los menos y sacrifica a los más, me parece que sí podríamos hacer un rastreo cuantitativo de a partir del inicio de estas pedagogías, cuánto ha disminuido la capacidad educativa, cognitiva, de aprendizaje, de retención, de memorización, de resolver problemas, etcétera, de los alumnos egresados con estos planes de estudios y con estos compromisos pedagógicos. Estoy casi seguro que estos números existen solamente o que incluso podremos interpretarlos, y si no, creo que pueden hacerse, pero creo que los resultados intuitivamente serían evidentes, alarmantes. Inclusive creo que eso puede tener un problema, porque, porque por lo menos en México no se ha podido lograr, hasta donde recuerdo, quizá una generación nada más se pueda sacar con una reforma educativa. Ha venido cambiando, creo que es la del 2001 y la 2011 y ahora viene una nueva. No, es complicado obtener un resultado concreto porque las muestras que vas a tomar no corresponden a todo un modelo educativo aplicado generacional. Alguien que haya pasado por el kinder, por el preescolar, por la primaria y por la secundaria. Entonces, eso ya te representa un problema de análisis Sí. que no lo tiene. Ahora, tendríamos que esperarnos con el nuevo modelo de educación que se va a aplicar el próximo año, a que entre una generación a preescolar y entonces esperarnos, serían 3, 6, 9, 10, 2, 13 años, no más, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, esperarnos para ver los resultados. Y seguramente Sí. no va a ser porque va a venir otro cambio, otro paradigma, otra administración y van a seguramente a los 6, 8 años un nuevo cambio. Claro. La cuestión aquí es, bueno, ya hablando quizá para ir cerrando este asunto, estos compromisos de los que hemos hablado y que a mí me alarman bastante es el de las inteligencias múltiples. Y pensar que si un alumno no tiene cierta habilidad cognitiva, tiene otra habilidad que no es cognitiva, que es visual, que es auditiva, que es kinestésica, que es, híjole, hay, pues bueno, una taxonomía también de inteligencias. Sin embargo, el problema con estas inteligencias múltiples es que divide algo que es un compendio que mide la inteligencia en sí misma. Y ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones. Eh, la inteligencia no es un solo elemento que se mide, son muchas características unidas y que al medir la inteligencia es medir el compendio de todas estas habilidades. Se homogeniza, se estandariza y podemos obtener resultados muy cercanos y elaborar exámenes como los que se hacen en Estados Unidos, los exámenes SAT, con un panorama bastante cercano de cómo funciona la inteligencia, o más bien, cómo medimos esa inteligencia a partir de criterios muy fiables y muy replicables. Esta idea de que si alguien es mejor que otro, dañaría de cierta manera a los alumnos, híjole, pues es que ese no es el mundo real. Diego, hay gente que son muchos mejores que nosotros haciendo filosofía y creo que no vamos a decir que
es porque tienen otras habilidades y nosotros otras habilidades, ¿no? Es gente mucho mejor que nosotros haciendo filosofía. Y bueno, uno tiene que vivir con eso. A pesar y con y a pesar de lo que nos digan, pues. Lo malo es que ahí pues confluyen distintas perspectivas, ¿no? Tenemos una perspectiva de derechos humanos que no puedes mencionarlo, tenemos ciertos sesgos ideológicos al interior de las instituciones, vimos en la época de la posverdad que también te limita en muchos sentidos. Un investigador que venga a hablarnos de estas cuestiones pues va a ser cancelado en muchas instituciones, ¿no? Entonces, representa una problemática. Sí. Simplemente hay que revisar a los docentes de las normales, de las escuelas que producen maestros, que ellos, hay una contradicción grandísima y no se han dado, o no sé si se han dado cuenta, pero no lo sé. Yo lo pude ver cerca, y es que ellos les enseñan a enseñar con estructuras constructivas, es decir, aplicar un modelo constructivista mediante un contenido conductista. Entonces, eso es una contradicción bien grande. Les enseñan un método a aplicar otro. Entonces, eso no funciona. Pero así salen generaciones de docentes. Pues bien, sí. Y bueno, creo que para cerrar, yo creo que en mi experiencia personal, he tenido que brincarme todas estas pedagogías que te orillan a adoptar y haberme inclinado por crear mis propios métodos, pues. En ocasiones, pues terminas vencido y en otras ocasiones, pues bueno, la experiencia te va diciendo, mira, esto funciona, esto no funciona, pero creo que a partir del reconocimiento de que todos los grupos son diferentes y que todos los alumnos efectivamente son distintos, no en un sentido de habilidades o en un sentido romántico como nos lo dicen, ¿no? De él aprende de tal manera, él aprende de tal manera, porque realmente el docente no tiene la capacidad de enseñarle a un alumno a partir de su habilidad, de su manera de aprender. Al otro de su manera de aprender. No, tenemos a 40 escuincles ahí enfrente y nosotros no ponemos ni la capacidad física ni de tiempo para ir con cada uno de ellos para ver cuál es su habilidad, cuál es su capacidad cognitiva preponderante. No, así no funciona. Pero creo que sí, lo que puede funcionar es evaluar las características de cada grupo y aplicar pues lo que le viene a cada grupo, porque es diferente, vienen de condiciones distintas, vienen de contextos diferentes, y esto es otro elemento que también es muy rescatable, tomar en cuenta el contexto del alumno, y eso sí me gusta bastante. Se supone, en teoría, la reforma que se está aplicando tiene ese contenido, tiene esa perspectiva. Sin embargo, las herramientas que te dan no funcionan o no se plantean. Solamente te lo presentan como buenas intenciones. Ya lo veremos en una semana a partir de hoy, 29 de diciembre, que es cuando estamos grabando. Sí. Ya lo veremos en los respectivos cursos a los que nos vamos a enfrentar, de cómo la nueva reforma pretende darnos herramientas para aplicar eso que tú mencionas. Eso que tú y yo lo hacemos quizá con una perspectiva filosófica que se puede aplicar. Los docentes normalistas lo harán con sus propias herramientas, lo intentan hacer los docentes unos mejor que otros. Sin embargo, las herramientas que te promueven a través de las instituciones no son las adecuadas. Sí, no las son. Y bueno, pues creo que en esta ocasión queríamos platicarles este asunto de la pedagogía y la filosofía, porque bueno, Diego, yo, mi esposa, somos filósofos que nos desenvolvemos en el ámbito de la enseñanza a nivel básico. Creo que hemos congeniado en este sentido de las quejas, de, de todas las trabas que tenemos. Y creo que queríamos expresarlo, ¿no? En un video de Retorno a la Caverna y compartirles estas problemáticas que nosotros vemos en la educación básica y que si tienen alguna objeción al respecto, algún normalista que nos esté viendo o algún seguidor del constructivismo o alguien que simplemente nos objete algo que estemos diciendo, con mucho gusto recibimos los comentarios pues en la página, ¿no? O aquí mismo en el video. Esperemos ya no tenerlos tan abandonados. Vamos a intentar seguir grabando más seguido.
pero por el momento les deseamos felices fiestas, ¿no, Diego? Así es, que tengan un buen final de año, un buen inicio y preparándonos, ¿no? En este sentido para traer más contenido que sea valioso, que sea entretenido para ustedes. Sí, sí, preparando este año que viene, tenemos planes para Retorno a la Caverna, más videos, quizá más cortos, algunos más largos, más invitados, pero vamos a estar constantes con ustedes. Sin más, creo, Diego, ¿algo quieras añadir? Nada mencionar, ¿no? Que comenten, que participen si les tienen alguna objeción a lo que estamos comentando o apoyarnos las ideas. Siempre es interesante leerlos. Sí, siempre es bastante interesante leer sus comentarios, nos agradan bastante. Bueno, entonces, sin más por el momento, nos despedimos. Retorno a la Caverna, estamos en contacto por Facebook, por Instagram, ahí estamos también movidos de repente, y por YouTube. Hasta luego, nos estamos viendo.